Bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa. Como siempre, invitados muy especiales, yo diría extraordinarios. En este caso no solo analistas de la historia, protagonistas de esa historia. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la República Argentina, desde el 2007 al 2015. 10 de diciembre del 2007 al 2015. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Y conversar esta vez sobre el neoliberalismo en un contexto global. Ese neoliberalismo que creíamos los dirigentes de izquierda, ya superado, derrotado. De hecho, la primera hora neoliberal era una suerte de regresar al pasado, porque lo que existió inicialmente como modelo económico fue el liberalismo económico. De ahí el nombre, el nuevo liberalismo. Porque después del estruendoso fracaso a finales de la década de los 20, con la Gran Depresión del liberalismo clásico, volvió en los años finales de los años 70, inicio de los 80, y con mucha intensidad en los 90, el nuevo liberalismo. Fracasó en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, que con más intensidad, rapidez, profundidad, radicalismo aplicó las recetas del Consenso de Washington. Se vivieron nuevos tiempos con pensamiento propio, gobiernos progresistas, políticas sociales, pero parece que vuelve nuevamente a instalarse. Mirá, tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado de el lawfare, ¿no? El lawfare, o ese movimiento que utiliza el Poder Judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas, era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. Sí, libreto en todas partes de América. Ahora bien, ¿por qué la diferencia? El neoliberalismo que se instala en la década de los 90 en la región no tenía posibilidades de ser comparado lo que estaba haciendo con lo que había sucedido antes. ¿Por qué? Porque en realidad, en muchos casos, como en la Argentina, veníamos de experiencias muy devastadoras. El alfonsinismo tuvo que entregar el gobierno antes de terminar su mandato constitucional porque se había desatado un fenómeno hiperinflacionario en la Argentina muy fuerte. Lo anterior había sido la dictadura militar. Y esto era algo que se repetía en casi todos los países de nuestra región. Con lo cual, cuando tú llegaste, no tenían, vos, cuando llegaste a Ecuador, Kirchner en la Argentina, o Lula en Brasil, no había, o Evo en Bolivia, no había forma de comparar que había un gobierno anterior que había sido mejor, que había mejores calidad de vida. Entonces, en aquella oportunidad cuando ellos llegan al gobierno, ese primer neoliberalismo, no requiere de la represión ni de la persecución, porque la gente venía muy castigada, muy golpeada. En cambio, en este neoliberalismo que viene después de los movimientos populares y democráticos en la región, la gente va a empezar a comparar en algún momento el nivel de vida que tenían con los populistas y el nivel de vida que tienen con los neoliberales, porque la historia te demuestra que siempre es así, por lo menos en la región y por lo menos en nuestro país. Entonces es ahí donde es necesario convencer a la gente que lo que vivió era una fantasía, que era ficción, pese a que fueron 12 años y medio en el caso nuestro. 12 años y medio de fantasía económica es como mucho, ¿no? Y entonces convencerlos de que lo vieron una fantasía, que no, que eran todos corruptos, y entonces de esta manera decirle, bueno, y ahora sufre, ahora no tiene cosas. No pueden negar lo logrado, tratan de desmerecerlo, ¿no? Exactamente. Yeah. Nunca se preocuparon por mejorar lo que recibieron, sino por denigrarlo. Así es. Esto es. Pero algunas precisiones, Cristina, ¿no? Lo que ellos llaman populismo es todo lo que no entienden o no quieren entender. Todo lo que no sigue sus recetas ortodoxas a nivel de mercado, a nivel de democracia liberal, pero Ernesto Laclau, ¿no? Que creo que es tu filósofo y politólogo
preferido, o al menos así se decía. Uno de ellos, no tengo muchos. Decía que tengo muchos. el populismo es un lenguaje político, que sociedades tan heterogéneas como las nuestras, donde tú tienes que representar a grupos diferentes e incluso antagónicos, y el Estado no tiene capacidad para resolver sus problemas, lo que él llama la lógica de la diferencia. Por ejemplo, una izquierda tiene que representar a todos los explotados, pero al agricultor de subsistencia que quiere que le suban los precios de sus productos, y al asalariado con renta fija de la ciudad que quiere que le bajen el precio de los productos. ¿Cómo conciliar esas demandas incluso antagónicas, ¿no? Entonces eso es lo que llama la lógica de diferencia. Entonces dice, hay que poner una lógica equivalente, que cree identidades populares, algo que los defina a todos, transversalmente. Por ejemplo, todos son explotados. Y ese es el lenguaje, para crear esa identidad popular, para crear ese proyecto nacional. Y aquello él llama populismo, ¿no? Es un lenguaje político. Yo lo que creo también, Rafael, que vos fíjate que el neoliberalismo en Europa impacta de una manera diferente, ¿no? Impacta con sociedades muy inequitativas, muy desiguales, con el fenómeno de las migraciones, de los inmigrantes, el surgimiento de nacionalismos y xenofobias. Pero me parece a mí que esto que decías vos recién, cómo representar al agricultor que demanda una cosa, al ciudadano de las grandes urbes que demanda precios bajos para los mismos productos, me parece que hay otra cosa que está más todavía subyacente y que no hemos alcanzado todavía a discutir, o no hemos encontrado un Montesquieu, como digo yo, que lo discuta. Yo digo sinceramente que el sistema de gobernanza o de gobiernos de todo lo que podíamos denominar Occidente, y que es un poco la herencia de la Revolución Francesa, la división clásica de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si uno se pone a pensar un poco, Rafael, es un sistema de gobierno. ¿Los gobiernos qué es? El que administra el conflicto, ¿verdad? Bueno, estamos administrando el conflicto social, que es lo que vos acabás de describir, las contradicciones adentro de una sociedad, el conflicto social. Lo estamos administrando con un sistema de gobierno que data de 1789. En 1789 no existía el auto, ni la energía eléctrica, ni que hablar de las redes y la internet. Eso te iba a decir, el iPhone. Ni que hablar. Entonces, ¿cómo se puede creer? Es como si estuviéramos pretendiendo operar a la gente en una mesa, en un quirófano, con la misma técnica que se operaba en París en 1789. Te morías. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es sorprendente. Yo he hablado de esto en anteriores ocasiones, pero es sorprendente, es uno de los pocos espacios que ha permanecido prácticamente inmutable durante más de 2 siglos, pese al avance tecnológico. Ahora puedes practicar democracia directa, saber inmediatamente vía electrónica qué piensa la gente. Lo que pasa es que las corporaciones... Pero sigues en ese sistema de equilibrio, supuestamente, que muchas veces es de mutua inmovilización, ¿no? Claro, más que eso, yo creo que a los poderes que surgen producto del desarrollo capitalista, del neoliberalismo, de la posguerra, las corporaciones que comienzan a internacionalizarse adquieren mucho más poder que los gobiernos locales. Entonces, a las que no les conviene hoy que se discutan estas cuestiones, que no se discuta una gobernanza global, ¿a quién no le conviene que se discutan los paraísos fiscales? Por ejemplo, que le quitan miles de millones de dólares a todas las economías del mundo. En el G20 hemos logrado que se condene verbalmente en una declaración o en un documento los paraísos fiscales, pero nadie hace una convención internacional prohibiendo los paraísos fiscales, que sabemos que sustraen miles de millones de dólares a las economías reales, que significan hospitales, escuelas, mejores empleos, tecnología. Es más, en el gobierno de mi país, que es un gobierno offshore prácticamente, desde el presidente para abajo, todos tienen cuentas y sociedades offshore. Esto que pasa en la Argentina, calculo que debe estar pasando en infinitos lugares del mundo. Por lo tanto, a nadie le interesa ponerse a discutir un sistema de gobierno donde podamos reglamentar y poner adentro de la Constitución todo esto. Hoy la Constitución... A los poderosos no les interesa. Claro, a los poderosos. Yo digo, la Constitución... Atenta contra sus intereses y lastimosamente la Constitución el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte. Claro, la Constitución de mi país reglamenta, pero a rajatabla, lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer cada senador y cada diputado, cómo es el Poder Judicial. Todo está todo reglamentado, todo establecido. Ahora, la Constitución no dice una palabra de las grandes corporaciones.
no dice una palabra de los grandes medios de comunicación cartelizados, globalizados, no dice una sola palabra acerca de cómo hacemos con los paraísos fiscales, no dice una sola palabra acerca de las corporaciones transnacionales. De esas cosas no se hablan en las constituciones. Me parece que estamos discutiendo en un sistema que data de más de 200 años, muy viejo, y que cada vez va a dar menos respuestas. Y que nadie se atreva a cuestionarlo. No, para que no la acusen de no, porque sabés que cuestionan, no ser demócrata. No, ¿sabés lo que cuestionan? A los dirigentes políticos. Vos fíjate lo formidable de la coartada de los grandes poderes económicos. No fracasa el sistema económico, el modelo económico, fracasan los dirigentes que lo ponen en marcha. Acá está una discusión si hay que ser gradualista en el ajuste o no hay que ser gradualista. O sea, si ellos fracasan, que van a fracasar porque esto es un sistema condenado al fracaso, va a ser que fracasaron no porque aplicaron el neoliberalismo y la ortodoxia liberal, sino porque no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Es que eso es lo que pasaba en los años 90 y eso es lo sorprendente, como un modelo que ya fracasó en la región donde con mayor intensidad, rapidez, radicalismo se lo aplicó. Y fue un desastre en lo económico, un desastre en lo social, un desastre en lo democrático, porque no importaba lo que aprobara el pueblo en las urnas, había que hacer lo mismo, la receta del Fondo Monetario, el Banco Mundial declararon autónomos los bancos centrales para que la política monetaria siempre sea igual, independientemente de quién llegue al poder. Y fue una crisis, no solo económica, social, política, fue una crisis de liderazgo, fue una crisis de ideas, aunque sea la sustitución de importaciones, fue pensamiento propio latinoamericano. Claro. Pero acá asumimos pasivamente las recetas que nos mandaban del norte en función de un supuesto consenso, que para vergüenza de los ecuatorianos era un consenso donde jamás participamos. ¿De qué consenso me hablaban? Claro. Fue una vergüenza. Bueno, pero pese a ese fracaso estruendoso, pese a esa gran vergüenza, están de vuelta. Bueno, porque además le han sumado algo que sí es de esta época y muy moderno. Medios de comunicación, redes sociales, que es el otro gran fenómeno hoy de manejo. O sea, vos le sumás a todo esto un aparato mediático que también está unido a lo judicial, pero y de las redes, donde realmente hay una evidente manipulación electoral. Todo esto vinculado a un creciente individualismo, que también en los medios de comunicación y fundamentalmente el surgimiento de las redes, el hombre solo frente a la computadora, en un ejercicio de libertad, pero un ejercicio de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa, sin capacidad de poder distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto que le da esa máquina, con lo cual es una libertad bastante relativa, porque en definitiva si vos frente a tu iPad estás recibiendo información y no sabés qué es cierto de lo que recibís, podés sentirte muy libre porque crees que podés acceder a todo el conocimiento y a todo. No, es mentira. Está demostrado que a través de algoritmos, que a través de sistemas muy sofisticados, que pueden ser manejados por agencias de seguridad, por organismos de inteligencia, a vos te va a llegar solamente lo que tu perfil psicológico, de gustos, de preferencias demanda, con lo cual pueden manipularte también. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo donde las viejas categorías de pensamiento no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría, me parece, es lo nacional y lo popular. Por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y con nuestra forma de encarar las cosas y por las experiencias que hemos tenido.